Este es uno de los momentos más aterradores de mi vida, y ahora sabrán por qué. Yo era vigilante en un cementerio y una madrugada cuando estaba sentado en mi silla, vigilando el cementerio como siempre. De repente, vi una figura en el portón del cementerio. Estaba ahí, estática, sin moverse. Me levanté de mi silla y me acerqué a la figura. Era un hombre, pero solo podía ver su silueta. No podía distinguir sus facciones. «¿Quién es usted?», le pregunté. «¿Qué busca?». Pero el hombre no respondió. Siguió ahí, inmóvil, sin decir una palabra. Me empezó a dar inquietud. ¿Quién era este tipo? ¿Qué quería? Tomé un machete que tenía cerca y me acerqué un poco más al hombre. «¿Quién es usted?», le volví a preguntar. «¿Qué quiere?». Pero el hombre siguió sin responder. Me empezó a dar miedo. ¿Qué pasaba con este tipo? ¿Por qué no se movía ni hablaba? «Si no se va, llamaré a la policía», le advertí. Pero el hombre no se movió. Siguió ahí, estático, sin decir una palabra. Me acerqué un poco más, con el machete en mano, y cuando estaba a punto de llegar a su encuentro, el hombre se dio la vuelta y se alejó por un lado de la puerta. Corrí hacia la puerta y la abrí, mirando hacia afuera hacia la dirección que tomó el hombre, pero no vi nada, ni nadie. El hombre había desaparecido sin dejar rastro. Me quedé ahí parado en la puerta tratando de entender lo que había pasado. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? ¿Y por qué desapareció de esa manera? Nunca encontré respuestas a esas preguntas. Pero desde ese día, siempre he estado un poco más alerta cuando estoy vigilando el cementerio. Nunca se sabe qué puede pasar en la oscuridad de la noche. Esta extraña historia ocurrió cuando trabajaba como enterrador en un cementerio. Y hubo una vez en la que mi compañero y yo estábamos enterrando a un hombre que parecía ser diferente. La caja era más grande de lo normal. Yo podría jurar que el difunto medía más de 2 metros de largo, por las dimensiones del ataúd. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el comportamiento de algunos de los asistentes al entierro. Cuando se acercaron a despedirse, arrojaron un poco de tierra roja sobre la tumba, y algunas de ellas llevaban flores que nunca había visto antes. Eran flores extrañas, con colores y formas que no parecían naturales, ni de este planeta. Después de sepultar al muerto, mi compañero y yo nos miramos y nos encogimos de hombros. No sabíamos qué pensar de todo aquello. Tiempo después nos tocó asistir a otro entierro que estaba cerca de la tumba del hombre alto. Mi compañero y yo nos miramos y decidimos ir a ver la lápida del difunto. Queríamos saber más sobre él. Cuando llegamos a la tumba, nos sorprendió ver que la lápida no tenía letras. En su lugar, había extraños símbolos que nunca habíamos visto antes. Había 2 fechas grabadas en la lápida: el 3 de enero de 1890, que parecía ser el día de su nacimiento, y el 27 de octubre del 2019, que era el día de su muerte. Mi compañero y yo nos miramos y nuevamente se nos hizo extraño todo esto. No sabíamos qué pensar. ¿Cómo era posible que un hombre hubiera vivido durante más de 129 años? Pero antes de que pudiéramos hacer más preguntas, el rumor de la lápida extraña se esparció, y la gente comenzó a visitarla. Los dueños del cementerio, quizás incitados por los familiares del difunto, decidieron quitar la lápida, y la tumba quedó así, simplemente con su base, pero sin lápida. Mi compañero y yo nunca volvimos a hablar de aquel entierro, pero siempre recordamos la sensación de extrañeza y confusión que nos invadió aquel día. Recuerdo el día que empecé a trabajar en el cementerio como si fuera ayer. Era el año 2019 y el anterior cuidador había muerto inesperadamente de un infarto. Así que necesitaban a alguien con urgencia, y como fui el primero en presentarme, me dieron el puesto. Mi trabajo consistía en cuidar que no entraran vándalos ni extraños al cementerio para hacer destrozos. Me pasaba el día patrullando el lugar y asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero había algo que me llamaba la atención.
Una mujer que venía a visitar una tumba en particular, cada día miércoles en punto de las 8 de la noche, y siempre vestida de negro. Me parecía raro, pero no quería ser entrometido. Sin embargo, un día decidí acercarme a ella y saludarla. Me respondió con una sonrisa triste y me dijo que su hija estaba enterrada en esa tumba. Me contó que había muerto en un accidente automovilístico, un día miércoles, por eso estaba aquí visitándola para cuidar su última morada, y que ella dejaría de venir hasta que encontrara a alguien más que la ayudara a conservar la tumba de su hija, siempre en buen estado y muy limpia. Me sentí conmovido por su historia y le dije que no se preocupara, que yo también estaría al pendiente de la tumba y la visitaría de vez en cuando para limpiarla un poco. Ella me agradeció y se despidió. Pero aquí es donde las cosas se ponen raras. La mujer no volvió a aparecerse el siguiente miércoles. Entonces me pregunté si había sido solo una ilusión, pero luego me di cuenta de algo. La fecha en la tumba del fallecimiento de su hija decía 1950. ¿Cómo podía ser esto posible? Ya que entonces la mujer debía tener más de 100 años. Me sentí confundido y un poco asustado. ¿Qué había pasado? ¿Había estado hablando con un fantasma? ¿O acaso ella vio en mí a la persona que cuidaría de la tumba de su hija y por eso ya no regresó? Eso no lo sé. Lo único que sé es que la tumba sigue allí y yo sigo cuidando el cementerio. Tuve un amigo que se llamaba Alejandro, quien siempre se había burlado de las creencias y supersticiones que rodeaban al cementerio local. Para él, era solo un lugar donde se enterraban a los muertos, y no había nada misterioso o aterrador en eso. Así que un día, decidió ir al cementerio a las 3 de la madrugada, justo en el momento en que se dice que los espíritus son más activos. Ahí él se rió de la idea de que los espíritus pudieran hacerle daño, y se burló de la superstición, invocando y retando a los espíritus del panteón a que hicieran caso a su llamado. Pero cuando llegó al cementerio algo cambió. La oscuridad parecía más densa y el silencio era absoluto. Según recuerdo, en ese momento Alejandro se sintió solo y vulnerable, y por un momento se preguntó si había cometido un error. Pero se rió de la idea y siguió adelante. Se sentó sobre una tumba y comenzó a jugar a la ouija invocando a los espíritus para que se presentaran, pero no hubo respuesta. Al principio, Alejandro se sintió decepcionado, pero luego comenzó a sentir una sensación de malestar. La oscuridad parecía cerrarse sobre él, y el silencio se volvió opresivo. Alejandro se levantó y se fue del cementerio, pero la sensación de malestar persistió. Comenzó a sentirse cansado y débil, y su estado de ánimo se volvió cada vez más sombrío. Con el tiempo, Alejandro se fue aislando cada vez más. Dejó de salir con sus amigos y se encerró en su casa. Su familia y amigos se preocuparon por él, pero no pudieron hacer nada para ayudarlo. Finalmente, Alejandro se postró en su cama, esperando la muerte. No comía, no tomaba agua y ya no hablaba. Solo se quedaba en su cama con la mirada perdida hacia el techo. Y cuando murió, su familia y amigos, incluyéndome a mí, nos sentimos aliviados, porque el pobre Alejandro había dejado de sufrir, pero también nos sentimos tristes por la forma en que había muerto. Pero bueno, la historia no termina ahí, ya que después de la muerte de Alejandro, su tumba fue profanada varias veces. La gente decía que era obra de los espíritus que Alejandro había invocado en el cementerio, y se decía también que por las noches, justo a las 3 de la madrugada, se podían escuchar lamentos y gritos que provenían directo desde la tumba de Alejandro. La gente del pueblo comenzó a evitar el cementerio, y la tumba de Alejandro se convirtió en un lugar de miedo y superstición, y se decía que Alejandro estaba condenado a vagar por el cementerio por toda la eternidad, pagando así su osadía y su falta de respeto hacia los espíritus. Si te gusta este tipo de contenido, entonces no olvides suscribirte a nuestro canal, es gratis, y déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like
y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.